respecto a la elaboración de la planilla única de pago. Bien, a ver, lo que le voy a explicar en este momento es para que ustedes tengan conocimiento de cómo está conformada la planilla única de pagos, ¿no? La planilla única de pago está conformada, tiene ingresos, tiene deducciones y luego tenemos el ingreso neto, ¿no? Adicional a eso, tenemos también las cargas sociales, ¿no? Y que corresponde al 9% de la remuneración asegurable. En el caso de los ingresos, tenemos todo lo que es la remuneración asegurable y tenemos la remuneración no asegurable, que luego les voy a explicar en función a los conceptos que los docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados perciben, ¿no? En el marco de la ley de la reforma magisterial, en el marco de la 3328 y de la 3493 para los auxiliares de educación. Respecto a la deducción, también les vamos a explicar, ¿no? cómo se realiza la deducción, ¿no? En el sistema único de planillas, ¿no? Tenemos deducción por grupos, en este caso tenemos de ley y de sentencias judiciales, tenemos el grupo de sindicatos, fondo de bienestar, tenemos las cooperativas y entidades reguladas por la SBS. Y tenemos en este caso el ingreso neto, que viene a ser la remuneración neta, ¿no? Que se líquida, que se abona a la cuenta del docente. Adicional a eso, el empleador, digamos, hace un aporte, un pago que corresponde, que es el 9% de la remuneración asegurable, que es la carga social. ¿Y qué es la carga social en este caso? Es el aporte que la entidad, en este caso la unidad ejecutora, la UGEL, la DRE, ¿no? Realiza, ¿no? Realiza a E-Salud, que es equivalente al 9% de la remuneración del trabajador, en este caso afecta, ¿no? O asegurable. Hay que también resaltar algo, que esta contribución no puede ser menor al 9%, ¿no? De la remuneración mínima vital. Actualmente la remuneración mínima vital es de 1.025, que fue aprobado con un decreto supremo, el 03 del año 2022 del Ministerio de Trabajo, que tiene vigencia a partir del 4 de abril del año 2022. Y en el caso de que el trabajador perciba una remuneración mínima, digamos una remuneración inferior a lo que es la remuneración mínima vital, el empleador, en este caso la UGEL, debe realizar el aporte de salud sobre la remuneración mínima. Más o menos para poder entender esto es, por ejemplo, si tenemos un profesor que labora 10 horas, ¿no? 10 horas. Entonces, ¿cuánto le correspondería al profesor? Estamos hablando de, actualmente son 2.500, estamos hablando de 10 horas, son como 800 soles, ¿no? Algo más por ahí. Entonces, como vemos que el profesor va a percibir 800 soles y aparte de esos 800 soles, el 65% es afecto, entonces el profesor, digamos, cuando se declare a través del PET, el 9% no va a ser en función a esa parte asegurable del 800, sino va a ser la parte, sería de los 1.025, ¿no? Eso es muy importante porque, bueno, hasta la actualidad tenemos en el caso de los trabajadores 276, que ellos, la parte afecta es menor a la remuneración mínima vital. Y para hacer el cálculo de la provisión de la cuota patronal, se hace en función a la remuneración mínima vital. Tenemos acá los tipos de pago, ¿no? Tenemos la remuneración mensual, que se paga en una planilla ordinaria, normalmente, ¿no? En donde tenemos esta remuneración mensual es por el servicio efectivo que hizo el docente, ¿no? Vacaciones, licencias o permisos con goce de remuneraciones, ¿no? Y todo esto hay que tener algo bien claro, que la remuneración está en función a 30 días por cada mes. Tenemos también reintegros, ¿no? Que son deudas pendientes del ejercicio presupuestal, ¿no? Porque si imaginemos que tenemos una deuda del año 2021, ya no sería un reintegro, en este caso tendría que haber una resolución de devengado, ¿no? Entonces tenemos reintegros cuando es deuda pendientes del ejercicio fiscal. Tenemos en el caso de la
el tipo de pago ocasionales, ¿no? En este tipo de pagos de ocasionales que se ha implementado también en el sistema único de planillas, es, es pagar todos los beneficios a través de esas planillas, que tenemos CTS, ATS, CPI de luto, también tenemos los devengados, ¿no? En planillas ocasionales. ¿Cuál es la característica de la remuneración? ¿No? Acá esto sí es muy importante para que ustedes, mayormente los responsables de remuneraciones de cada unidad ejecutora, conozcan, ¿no? Primero tenemos, en este caso, para el caso de las cargas sociales que les expliqué hace un momento, ¿no? La carga social se calcula en función a la remuneración asegurable. Y en este caso, para el caso de los docentes nombrados de la 2944, ¿no? Tenemos que ellos perciben una RIN, ¿no? Y esa RIN va a depender de la escala que se encuentre ubicada el profesor. Pero hay una norma que establece que para el cálculo, en este caso, o la parte asegurable de la RIN, ¿no? Es el 65%, ¿no? ¿Y cuál es el marco legal que establece en este caso para los docentes nombrados que de la RIN el 65% es afecto, ¿no? Tenemos ahí, pues, cuando recién se implementa la ley, tenemos la ley 30.002, donde estableció para el año 2013. Y posterior ya en la ley de presupuesto del año 2014, en la 87ª disposición establece que sea vigente permanente. O sea, a partir del año 2014, en la ley de presupuesto establece que esta característica de la RIN, el 65%, es asegurable. ¿Y por qué es muy importante esto de indicar qué es la parte asegurable? Porque en función a eso se calcula la cuota patronal que viene a ser el 9% y en función a eso también se hace el descuento al docente dependiendo su régimen pensionario que se encuentre, si es ONP o AFP, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos en este caso? Posterior le vamos a explicar también, hay unos ejemplos de cómo se hace el cálculo. ¿Cuáles son los saberes que están afectos en este caso? Tenemos la RIM, la remuneración mensual, ¿no? Tanto para, en este caso, para el auxiliar de educación, ¿no? Que viene a ser el 65%. Tenemos la jornada de trabajo adicional. Esta jornada de trabajo adicional perciben los docentes nombrados que asumen una encargatura, ¿no? Esa jornada de trabajo adicional también afecta, digamos, el 65%. Las horas adicionales también, tenemos por ejemplo los profesores GED, ¿no? Que se otorga horas adicionales. Ese concepto también está, digamos, afecto al 65%. Tenemos también en este caso la remuneración, o sea, los no afectos. Tenemos en este caso los no afectos, el 35% de la RIN, de la remuneración mensual, ¿no? Que no está afecto. Tenemos también las asignaciones temporales, ¿no? Por tipo ubicación y también la asignación al cargo. Tenemos la maestría que no están afectos. Les voy a poner una casuística. Por ejemplo, tenemos una profesora que tiene licencia por 98 días por maternidad. 98 días. Entonces, en ese mes, el sector, o sea, la unidad ejecutora, consulto, ¿qué es lo que lo va a pagar a la profesora? ¿Lo va a pagar algo? ¿No lo va a pagar nada? ¿O un porcentaje? ¿No? Entonces, en este caso, la profesora, imaginemos que trabaja en una institución educativa que sea Rural 1, ¿no? Primera escala. Ella percibe 2.500.20 más 500 soles por laborar como Rural 1. Pero la profesora se va de licencia con goce por 98 días. En este caso, lo que le correspondería pagar a la unidad ejecutora viene a ser el 35% de su RIN más las asignaciones temporales, en este caso 500 soles. Eso le correspondería pagarle al profesor mensualmente por esos 98 días que la profesora está de licencia. El 65% lo va en este caso a hacer efectivo ya salud, ¿no? ¿Y qué necesita para que haga efectivo? Declarar correctamente en el PET, ¿no? A la docente para que así esa luz haga la devolución respecto al 65%. Todo lo que es remuneración, en este caso la remuneración, hay que tener en cuenta, claro, que esta afecta a renta de trabajo. Tenemos acá, para que ustedes
también conozcan cuáles son los conceptos, casi están todos los conceptos que perciben los docentes, auxiliares de educación nombrados y contratados, ¿no? Y digamos con su característica, si está afecta a carga social, si es de manera frecuente, ¿no? Si está afecta a renta de trabajo, ¿no? Y tenemos si es, en el caso del tipo del concepto, y también clasificado por el tipo de servidor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos la remuneración mensual docente contratado, que está afecta a cargas sociales, sí, es frecuencia permanente, está afecta de renta, también está afecta de renta, ¿no? Y esto corresponde a los profesores contratados en el marco de la 3328, ¿no? Y así tenemos más conceptos, ¿no? Que son los conceptos afectos. Tenemos acá también un detalle de los conceptos no afectos, ¿no? Que mayormente son las asignaciones temporales por tipo de ubicación, tenemos las gratificaciones por aguinaldo, bonificación por escolaridad y Navidad, ¿no? Tenemos en este caso el incremento diferenciado por, en este caso, por maestría y doctorado, ¿no? Entonces, todos esos conceptos, mayormente que son asignaciones temporales, casi la mayoría, son conceptos que no están afectos a cargas sociales, ¿no? Tenemos acá un ejemplo, ¿no? Dice docente nombrado de educación básica regular inicial, ubicado en segunda escala magisterial, percibe una RIN por el importe de 2.750.22. ¿Cuál es el monto imponible y cuánto es el monto de la carga social? Como ya le indiqué hace un momento, el monto imponible vendría a ser, ¿no? 2.750.22 por el 65%. Ese sería el monto imponible, que es 1.878.64. En el caso de la carga social es el cálculo del 9% de la parte afecta. En este caso, la parte afecta es 1.787.64, multiplicado por el 9%, la carga social es 160. Este monto de 160 es el monto que la unidad ejecutora realiza a la SUNAT, ¿no? ¿Para qué? Para que el docente se pueda atender, digamos, en salud, ¿no? Tenemos otro ejemplo, donde dice docente contratado de BR secundaria con jornada laboral de 10 horas, ¿no? Percibe una remuneración mensual de 833.40. ¿Cuál es el monto imponible? ¿No? ¿Y cuánto es el monto de la carga social? El monto imponible vendría a ser 833.40 por el 65%, que equivale a 541.71. Ese es el monto imponible. Ojo, no se olviden que de ese monto imponible es donde se realiza el descuento, ¿no? De la AFP o de la ONP al trabajador. Imaginemos que la profesora, en este caso el docente está afiliado a la ONP. Entonces, la ONP, ¿cuánto se descuenta por su, es el 13%. Entonces, para saber cuánto correspondería el descuento de su aporte a la ONP, tendríamos que calcular en base al monto imponible, que viene a ser 541.71 por el 13%, y ese sería el monto que va a estar en su boleta como descuento, y luego ese descuento pues se hace efectivo también a través de la declaración del PET, ¿no? Y ese sería su aporte en el mes a la Oficina Nacional de Pensiones. Y respecto a la carga social, como les indiqué inicialmente, la carga social, como vemos que el monto, en este caso, el profesor ha percibido una remuneración de 833.40, ¿no? Y peor aún, tenemos que la parte imponible es de 541.71. Entonces, cuando ustedes o las personas que declaran, en este caso, van a ingresar 541, su remuneración que ha ingresado afecta en el PET, y automáticamente el sistema les va a calcular la cuota patronal en función a la remuneración mínima vital, que es 1.025. Entonces, ¿cuánto es la cuota patronal o la carga social que se tiene que pagar en este caso? Es 92.25, ¿no? Como les indicaba anterior, si en caso dice que el trabajador percibe una remuneración mensual inferior a la remuneración mínima vital, el empleador debe realizar el aporte de salud sobre la base de la remuneración mínima vital, que viene a ser 1.025.
Nosotros tenemos dos resoluciones de Secretaría General, una que es la 326 y la otra es la 121, en donde en esta RCG 121-2018, esta resolución establece el procedimiento para la elaboración de la planilla única de pago. Entonces, ¿qué consideraciones los responsables de remuneraciones deben tener para elaborar una planilla única de pago? Primero, Primero, tiene que tener la habilitación y la certificación presupuestaria, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, nos está llegando algunos documentos para anular la boleta de pago, ¿no?, de los docentes. ¿Y cuál es el sustento? Indican, no teníamos el presupuesto o la habilitación presupuestaria para poder realizar, ¿no? Como ustedes tienen conocimiento ahora, todas las personas que se les paga a través del sistema único de planillas, esa boleta se migra a un aplicativo y el docente ya puede descargar su boleta en la misma fecha de pago, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por eso es que en esas consideraciones, lo primero para poder yo realizar una planilla o hacer un pago, tengo que tener la habilitación y la certificación presupuestaria. Si no tenemos eso, no podríamos hacer la planilla. ¿Por qué? Probablemente hacemos la planilla y después no lo vamos a pagar y automáticamente esa boleta va a estar, digamos, en su bandeja del profesor y el profesor va a venir y va a reclamar y va a indicar, no me pagaron este monto que hice en una boleta, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Adicional a eso, tenemos que tener los actos resolutivos, ¿no? Hay que tener en cuenta que todos los pagos se tienen que hacer en función a una resolución, no en función a memorandos, ¿no? Porque yo también he tenido la experiencia a veces que envían memorandos para poder efectuar un pago. Dicen, no, la resolución va a salir mañana, pero te estoy dando un memorando y paga, ¿no? Entonces, eso no es en función a una resolución, se tiene que hacer el pago. Tenemos a veces también sentencias judiciales, resoluciones de la SBS, ¿no? A veces de la AFP, donde ya indican que el profesor a veces ya son pensionistas, ¿no? Y eso implica que ya no se tiene que descontar el régimen pensionario, igual de la UNP, ¿no? Y también tenemos documentos respecto a los descuentos, ¿no? A los descuentos que se le realiza a los trabajadores. Necesitamos tener los documentos de la autorización expresa para descontar en la planilla única de pago. Eso es muy importante. Probablemente esto va para las personas que son responsables de remuneraciones, ¿no? La norma establece que para que puedas descontar en la planilla única de pagos a un profesor, a un docente contratado o nombrado, tiene que tener una autorización expresa. Luego les voy a explicar, ¿no? ¿Qué más consideraciones debemos tener para validar el derecho al pago? ¿No? Verificar los pagos anteriores, evitar doble percepción del mismo derecho, implementar de manera oportuna todas las resoluciones administrativas que derive de pago de descuentos, contar con financiamiento, ¿no? Verificar que el trabajador o beneficiario se encuentra correctamente registrado en el SUB, en el AIR, en el MSPP, asimismo en la RENIEC. Eso sí, muy importante, señores. Bueno, eso sí, también para las personas que elaboran, en este caso, las resoluciones para personal. Hemos visto, hay bastantes casos en las unidades ejecutoras, que mayormente está pasando con los docentes contratados. Al momento del profesor se adjudica en una plaza, creo que hay un documento que presentan en donde establecen el régimen pensionario en el cual están ubicados. Y aquí hay que tener es muy importante que verifiquen. A veces el profesor se confunde, se equivoca, y a veces, por ejemplo, el profesor está en la AFP y puso ONP. Entonces, cuando ustedes van, el responsable de planilla lo registra en la UNP y empiezan a hacer descuentos de los meses que lo van pagando el profesor y le están descontando en la UNP, ¿no? Y al final, el profesor tal vez no está afiliado en la UNP, estuvo afiliado en la AFP. Y ahí lo vamos a generar un problema al profesor, ¿no? ¿Por qué? Porque ese dinero probablemente lo va a perder, porque hay un procedimiento para solicitarlo, ¿no? Para, digamos, recuperar ese dinero y trasladarlo al régimen pensionario, en este caso de la AFP. Entonces, es muy importante que ustedes verifiquen el régimen pensionario del profesor.